Muy bien, buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Dios bendiga a la hermana Norma, Uldita, a la hermana Mónica, al hermano Enrique, a la hermana Angélica. Le damos gracias al Señor porque podemos hoy día reunirnos, ¿no es cierto?, los miércoles para ver las preguntas. Así vamos avanzando un poquito más rápido, ¿ya? El día viernes vimos la iglesia de Filadelfia, así que hoy día vamos a contestar las preguntas, que como siempre le digo, están muy facilitas, ¿ya? Nada complicado. Ahora su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 3, de los versículos 7 al 13. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que vimos de la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias más lindas, los periodos más lindos, ¿no es cierto?, a quien el Señor no le hace ningún reproche, todo lo contrario, ¿no es cierto?, sino que le abre una puerta para el evangelismo, para que vaya y predique, se tradujeron las Biblias. Fue el periodo, ¿no es cierto?, que la otra vez la hermana Barbarita con la hermana Gisela me preguntaban cuál era, por así decirlo, el periodo donde hubo más evangelismo, avivamiento, etcétera, etcétera. Este es el periodo de Filadelfia. Por eso el Señor escogió, ¿no es cierto?, por el nombre de una ciudad que se llamaba, o que se llamó Filadelfia, ¿no es cierto?, que significa amor fraterno, y para representar un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en que la iglesia iba a ser fiel, iba a evangelizar, se tradujeron la Biblia, se imprimieron Biblias en todos los idiomas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Se evangelizó, se llegó a todo el mundo conocido. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, colocó el nombre de esa ciudad, Filadelfia, muy fraterno, para este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, que junto, ¿no es cierto?, Esmirna, son las únicas iglesias a quienes el Señor no les dice absolutamente nada. Esmirna por su sacrificio, ¿no es cierto?, porque fue muy perseguida, fue muy amargo el tiempo que le tocó a esta iglesia, y Filadelfia, ¿no es cierto?, porque cumplió fielmente, aunque eran poquitos, ¿no es cierto?, eran poquitos, tenían poca fuerza, eran pocos, pero cumplieron fielmente, ¿no es cierto?, el mandato de la Gran Comisión. Así que le damos muchas gracias al Señor por poder estudiar su palabra bendita, así que hoy día tenemos que hacer las preguntas, ¿ya? Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor para que el Señor nos perdone, ¿no es cierto?, nos guíe con su Espíritu Santo en todo momento. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre, Padre. Bendito seas para siempre, Señor. Estamos eternamente agradecidos de la bendición, la dicha, la felicidad, el gozo que tú nos permites compartir tu palabra bendita. Es un alto honor y un alto privilegio, Señor, y te pedimos, Dios mío, humildemente que limpies, Señor, nuestra mente, nuestro corazón de todo pecado, inmundicia y maldad, porque pecadores somos, Señor. De alguna manera u otra siempre fallamos, siempre pecamos, y te pedimos, Dios mío, que nos limpies nuestro corazón cada día. Gracias, Padre, te damos. Santifica, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente y corazón. Gracias por mis amados hermanos y hermanas, Señor, que están en sintonía. Bendícelos, cuídalos, guárdalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo santifique todo nuestro ser y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Muchas gracias, Dios amado, por ser tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Antes de darle comienzo ya a las preguntas propiamente tal, ya no se olvide, abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 3, de los versículos 7 al 13, que es la iglesia de Filadelfia. A ver, hermana Dalila, a ver, vamos a marcar a la hermana Dalila, espérenme un momentito, ahí está la hermana Dalila. Ahí sí, ya. Vamos a ver si se incorpora la hermana Dalila. Entonces, ¿no es cierto? El periodo de Filadelfia es un periodo de una iglesia fiel, ¿no? Tenía poquita fuerza, era poquito, ¿no es cierto? Pero era una iglesia fiel, fiel al Señor, ¿ya? Eh, bien, vamos a comenzar la pregunta, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, ya. Pregunta número 1. Iglesia de Filadelfia, dije. Filadelfia significa los que salieron fuera, ¿verdadero o falso? Filadelfia significa los que salieron fuera. ¿Verdadero o falso? Filadelfia significa los que salieron fuera.
Filadelfia significa los que salieron fuera. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué? porque significa amor fraterno. Ya. Ya, muy bien. ¿Qué opina el hermano Enrique, la hermana Mónica, la hermana Angélica, Uldita? ¿Estará correcta la respuesta de la hermana Norma o no? ¿Qué opina el resto? La hermana Norma dice que es falso. Falso, hermano Rudy, tiene toda la razón. Porque el sacrificio continuo era la de Tiatira. Sí, está correcto lo que dice la hermana Norma. Amén. ¿Qué opina la hermana Mónica, el hermano Enrique, Uldita? Falso. ¿Falso igual? ¿No se habrá Falso. equivocado la hermana Norma? ¿No se habrá equivocado, no? Ya, el hermano Enrique, ¿qué opina? ¿Estará correcto la hermana Mónica? Verdadero. No estuve en el estudio porque no tenía cobertura, regresé hoy día recién del campo, así Ya, que no, no tengo ni idea lo que pasaron en el estudio. ya, pero a ver, Yo solo voy a limitar a escuchar dice solamente. ¿qué dice usted? La hermana Norma dijo que era falso. ¿Qué opina usted? Lo que salieron fuera, decían. Sí, pero la hermana Norma dice que es falso. Y dio el argumento por qué. La hermana Angélica también dice que es falso, Udita también dice que es falso. Ya. Ya. Bueno, Usted, podría referirse a los que salieron a predicar, que no estuvieron encerrados en cuatro paredes, sino que salieron a predicar el Evangelio. ya, no, está bien, está bien. Pero, ¿se acopla usted a la respuesta de la hermana Norma? No ¿Se estoy adhiere? seguro. Ya, dígale, cuélguese esa respuesta, no, hermano. Ya, hermano, verdadero, o sea, sería falso. No, pero la hermana dijo que era falso. Ya, la Claro, hermana, muy bien. Ya, el hermano Enrique se adhiere a la respuesta de la hermana Norma y dice que es falso. Ya, la hermana Mónica dice que es verdadero. Ya, no, es falso. Falso. Porque Filadelfia significa amor fraterno. ¿Ya? Y no sacrificio continuo. ya, perfecto. No, no me acuerdo quién era que. Ah, la misma hermana Mónica era la que me estaba reclamando que yo les colocaba algunas trampitas, claro, porque es para que ustedes se memoricen, ¿no es cierto? De el nombre de la iglesia, que lo repito una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Filadelfia significa, ¿no es cierto? Amor fraterno, y no los que salieron fuera, porque los que salieron fuera era Sardis. ¿Ya? Claro, Era ya, sí, sí. falso. Ahora entiendo. Ya, qué bueno. Ya, muy bien, falso, falso, falso. Muy bien. Filadelfia significa los que salieron fuera, falso. Significa, ¿no es cierto?, amor fraterno. Pregunta número 2. El santo, el verdadero, es el ángel de la iglesia en Filadelfia. Repito la pregunta. El santo, el verdadero, es el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Verdadero o falso? El santo, el verdadero, es el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? Falso porque Falso. el verdadero es Jesús. Amén, amén. Fiel y verdadero es Cristo Jesús. ¿Ya? Falso. Ya, y muy bien. ¿Y hermana Mónica, qué opina usted? ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, muy bien, falso.
En todas las iglesias yo hago la misma pregunta, porque para que usted se memorice el nombre y en segundo lugar que el ángel no es Jesucristo. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que se puede referir etimológicamente por la palabra, ¿no es cierto?, se puede referir a un ángel, a un ser celestial, o también, ¿no es cierto?, los teólogos dicen que se puede referir al pastor de esa iglesia, ¿ya? Pero el santo, el verdadero, el que tiene ojos como llamas de fuego, etcétera, 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 ya todas esas características son de Jesucristo, no de un ángel, menos de un pastor, ¿ya? Falso, muy bien, muy bien, falso. A ver, hermana Dalila me está pidiendo que la llame, estoy marcando ahí. Ya, hermana Dalila, ya. Ok. A ver. Ya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta número 3 dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es el Señor Jesucristo. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es el Señor Jesucristo. Abra su Biblia, porque ahí está la respuesta. Abra su Biblia. Ahí está la respuesta. Si yo saqué las preguntas de ahí, ahí está la respuesta. Entonces, pregunta número 3, ¿verdadero o falso? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es el Señor Jesucristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya. Se están pasando Verdadero. todos lados. ¿Ya? Hermano Enrique, hermana Norma. Verdadero, le dice mi hermano. Ah, ya, disculpe. Verdadero, hermano. Verdadero, hermano Rudy. Verdadero. Ya, verdadero, claro que sí. Por eso le digo, si usted abre su Biblia, mire, yo la tengo abierta, ¿ves? La tengo abierta. ¿Ves? Si usted abre su Biblia, yo de aquí saqué las preguntas, aquí está la respuesta. Ya. Muy bien, verdadero. Dice, ¿no es cierto? El que dice, el santo, el verdadero, ¿ya? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, el santo, el fiel, el verdadero. Muy bien, verdadero. Muy bien las hermanas. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Jesucristo conocía las obras de esta iglesia. Jesucristo conocía las obras de esta iglesia. ¿Verdadero o falso? Jesucristo Verdadero. conocía las obras de esta iglesia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, Verdadero. ya. El hermano Enrique verdadero, un día verdadero, la hermana Norma verdadero. ¿Qué opinará la hermana Mónica? Jesucristo conocía las obras de esta iglesia. Hermana Mónica, ¿está por ahí? Hermana Mónica, ¿me escucha? Parece que no, a lo mejor está ocupadita, ya. Bueno, no importa, ya. Verdadero, pues. Verdadero. Versículo 8, ¿qué es lo que dice? Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Te fijas, Jesucristo, ¿no es cierto? El Cordero de Dios, el aspecto que tiene, como hijo de hombre, ¿no es cierto? Cuando Juan vio para ver la voz que hablaba con él, vio un aspecto como hijo del hombre, que Jesucristo, ¿no es cierto?, que se paseaba en medio de 7 candeleros. Los 7 candeleros son cada iglesia. Entonces Jesús tiene el control total y dominio absoluto de su iglesia. Si Él nos compró con su sangre bendita, somos de Él. ¿Se fijan? Entonces Jesús, ¿no es cierto?, conoce las obras, el proceder, la conducta de cada uno de sus iglesias y de cada uno de nosotros. Nunca lo vamos a engañar. ¿Ya? El Señor sabe perfectamente, conoce nuestro corazón, nuestras vidas. Sabe que como humanos, de alguna u otra manera, todos los días fallamos, y por eso Él proveyó, ¿no es cierto?, de
su amor, su gracia y su misericordia para todos los días, ¿ya? Que caemos, que fallamos, ¿no es cierto? Pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, invocar la sangre preciosa de Jesucristo para que el Señor nos libre, nos guarde, nos cuide y nos bendiga. Nos restaure, misericordia. Muy bien. Verdadero, totalmente verdadero. Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Verdadero o falso? La puerta abierta, que nadie puede cerrar, se refiere al evangelismo que realizó esta iglesia. La puerta abierta, que nadie puede cerrar, se refiere al evangelismo que realizó esta iglesia. La puerta abierta, ¿no es cierto?, que nadie puede cerrar, se refiere al evangelismo que realizó esta iglesia. ¿Verdadero o falso? Espero su respuesta. Verdadero, hermano Rudy. Ya, hermano Enrique dice verdadero. Urdita. Verdadero. Ya. Hermana Norma. Verdadero, mi hermano. Ya, la hermana Angélica. Verdadero. A ver. Verdadero, hermano Rudy. Ya, muy bien. ¿Y la hermana Mónica llegó por ahí? Verdadero. Muy bien, verdadero. Ya. Claro, pues claro que sí, pues verdadero. Totalmente verdadero. La puerta abierta que nadie puede cerrar se refiere al evangelismo que realizó esta iglesia. Por eso esta iglesia, ¿no es cierto? El Señor sacó un nombre de una ciudad que se llamó Filadelfia, que significa amor fraterno, ya para representar este periodo de tiempo que iba a pasar la iglesia, la proyección que iba a tener esa iglesia, Filadelfia, ¿no es cierto? La iba a tener en el tiempo, ya con este periodo, en la cual, ¿no es cierto?, se iba a producir los grandes avivamientos, evangelismo, se llevó la Biblia a todas partes, se tradujo la Biblia a varios idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue un periodo, ¿no es cierto?, ya de los más lindos que la iglesia ha tenido. Por eso el Señor escogió este nombre tan bonito, amor fraterno. Verdadero, muy bien. Sigamos. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Esta iglesia tenía mucha fuerza y esfuerzo propio. Esta iglesia tenía mucha fuerza y esfuerzo propio. ¿Verdadero o falso? Falso, hermano Rudy. Ya. Sí, falso. Dice falso. ¿Cómo decía la pregunta? Ya, repetimos la pregunta, no hay problema. Dice, pregunta número 6. Esta iglesia tenía mucha fuerza y esfuerzo propio. ¿Verdadero o falso? El hermano Enrique dijo que falso, la Uldita dijo que falso. Verdadero. Bien. Hermana Mónica. Sí, pues. Considere su respuesta. Falso, hermano Rudy. Hermano, es falsa. Porque aquí dice que tenía poca fuerza. Tiene poca fuerza, sí. Ya, Y además que siempre todo viene del Señor, nunca es propia nuestra fuerza. Así que es falso. ya, Tenían poca fuerza. ya, Falso. muy bien. Falso, falso, claro. Versículo 8 dice, porque aunque tienes poca fuerza, ¿ves? Ahí la hermana Mónica el otro día me reclamaba de las trampitas que yo colocaba. Esta es una. ¿Por qué? Para que lea la Biblia. ¿No es? Porque aquí la Biblia dice, aunque tienes poca fuerza. Yo le coloqué, esta iglesia tenía mucha fuerza. No, pues falso, tenía poca fuerza. ¿Ya? Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No tenía esfuerzo propio porque todo el esfuerzo venía del Señor. Las fuerzas venían de Jesucristo.
¿Ya? Entonces, falso, falso, porque tienes poca fuerza, ¿ya? Era un grupo pequeño, ¿ya? En cuanto a proporciones, podríamos decir siempre que la iglesia, ¿no es cierto?, es un remanente pequeño, una manada pequeña, llamó a Jesucristo ahí en Lucas, me parece, o en Mateo. No temáis manada pequeña, dice, porque a mi Padre ha placido daros el reino, ¿ves? El Padre Celestial desechó a los grandes, a los intelectuales, a los, etcétera, etcétera, a los poderosos, para escoger lo vil y menospreciado que éramos nosotros. ¿Se fijan? ¿Para qué? Para que vivamos la vida cristiana como hijos de Dios y obviamente cuando tengamos la oportunidad de predicar la palabra del Señor, hacerlo, o lo que sea, pues ir a orar, un estudio bíblico, lo que sea. Entonces, aquí no es con esfuerzo propio, es con la ayuda que nos da el Señor. Claro que tenemos que esforzarnos, obviamente que sí. Si nos piden ir a orar o predicar, un estudio bíblico, lo que sea, tenemos que esforzarnos ahí en preparar bien las cosas, claro que sí. Pero ese esfuerzo aquí se refiere a que la iglesia, de que el que sustenta la iglesia, el que capacita a la iglesia, el que prepara la iglesia, es el Espíritu Santo, debe decir Jesucristo. Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, totalmente falso, 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 falso. Pregunta número 7. Son cortitas y son facilitas las preguntas. Ah, no. El 14 pregunta. 14. Pregunta número 7. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios y no negó el nombre de Jesucristo. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios y no negó el nombre de Jesucristo. Verdadera. La iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Guardó la palabra de Jesucristo y no negó su nombre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Ya, están atentos. Ya, ¿qué dice la hermana Norma? Verdadera, mi hermano. Ya, el hermano Enrique, la hermana Mónica. Verdadero, hermano Rudy. Ya, la respuesta está en el mismo versículo, verdadero. Verdadero. Aunque tiene poca fuerza, dice, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verdadero. Se fija que fue una iglesia fiel, un periodo, ¿no es cierto?, en la cual la iglesia evangelizó, se santificó, amaba a Dios, amaba a Jesucristo, amaba la obra del Señor, el evangelismo, todo eso. Por eso el Señor eligió, ¿no es cierto?, este nombre tan lindo, amor fraterno. Ya, verdadero. Muy bien. Totalmente verdadero. Se nota que los hermanos, las hermanas están totalmente bien atentos. Ya la iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios y no negó el nombre de Jesucristo. Verdadero. Pregunta número 8. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, son los nacionales del pueblo de Israel, que no reconocen a Jesucristo como su Mesías. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, son los nacionales del pueblo de Israel, que no conocen a Jesucristo como su Mesías. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Se escuchar a la hermana Mónica? Yo también dije verdadero. 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 Hermano Enrique, Uldita, Verdadero, hermano. ya, verdadero, pues. Son los nacionales de Israel, del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ya que no reconocen a Jesucristo como su Mesías, a quien el Señor vino, ¿no es cierto?, a la nación de Israel, su Mesías verdadero, y mucho menos lo reconocen como Señor y Salvador personal de sus vidas. Ya, por eso el Señor le dice aquí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Ya son los nacionales, los que pertenecen al pueblo de Israel, ya que de alguna u otra manera siempre le han hecho un daño a la iglesia, por así decirlo. Cuando hablamos de iglesia no nos referimos al catolicismo romano, sino a nosotros, a los nacidos de nuevo. ¿Ya?
El catolicismo romano, la inmundicia de la religión babilónica, ya vimos lo que pasó en Pérgamo y en Tiatira, ¿ya? Después la reforma protestante y todo lo demás, pues eso ya lo vimos ya. Entonces, ¿no es cierto? Aquí el Señor trata muy duro a los nacionales del pueblo de Israel, a los israelitas, los trata duros, los trata como sinagoga de Satanás, ¿ya? ¿Por qué? Porque donde iban que tenían sus congregaciones, seguían con su religión muerta, creyendo en Dios, en la Torá, en Moisés, un montón de cosas, pero sin Jesucristo no hay revelación, no hay espíritu, no hay nada. Entonces, por eso es que el judaísmo puro, tanto el judaísmo ortodoxo como los ultraortodoxos, es religión hueca, vacía. Sin Jesucristo nadie, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así de simple. Si no hubiese dicho nadie, menos la nación de Israel, o nadie menos, qué sé yo, el pueblo de Israel, así, no. Ya es la salvación para llegar un día al cielo solamente a través de Jesucristo, aceptando, ¿no es cierto?, aceptándolo en el corazón como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, e invocando la sangre bendita, sin mancha y sin pecado, ¿no es cierto?, que Él derramó por amor a nosotros. Así que eso es para todos, sean judíos o gentiles. Entonces los nacionales del pueblo de Israel, ya lamentablemente, si no le rinden su vida y su corazón a Jesucristo, no van a ir al cielo, no van a heredar la vida eterna. La ira de Dios, juicio de Dios les cae, como a cualquier persona. El problema era, ¿no es cierto?, que aquí el Señor siempre se refería, ¿no es cierto?, dice, aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿no es cierto?, decía que el ser judío, el ser verdadero israelita, es aquel que pone la fe personal en Jesucristo, por así decirlo. No solamente los descendientes sanguíneos de Abraham. Bueno, igual, ¿no es cierto?, tenemos que orar por Israel, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus autoridades. Me imagino que han visto noticias, ¿no es cierto?, que el pacto de paz que logró Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, entre Israel y los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Ya todo eso se va encaminando para, ¿no es cierto?, el nuevo orden mundial, para cuando aparezca el anticristo. Una vez que la iglesia sea... Así es. Ya, no se olvide nunca. El Señor Jesucristo va a sacar a los suyos, va a sacar a su iglesia. Ya, va a sacar a aquellos que somos los embajadores del reino de Dios en este momento, que es la iglesia, que somos, no se olvide nunca. Cuando empezamos el periodo de la iglesia, hablamos bien claro ahí, ¿no es cierto?, referente a la iglesia, de que iglesia son todos aquellos nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, cuyos pecados han sido lavados en la sangre bendita del Cordero de Dios, de Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario, y cuyas vidas, cuyos corazones son o han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Así es que no tenemos que olvidar ese concepto de iglesia, de eclesía, de reunión, de asamblea, no como lo entiende el catolicismo romano, como una jerarquía, ya como los nicolaitas, y mucho menos en cuanto a una estructura física de este mundo, no. Por eso es que Jesús también dijo, ¿no es cierto?, que no teníamos que hacer tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, es decir, aquí todo se echa a perder. Nos vamos poniendo viejos, nos van saliendo canas, nos vamos arrugando, y un día nos vamos a morir, de alguna cosa nos vamos a morir, a menos que Jesucristo nos venga a buscar antes. Para eso debemos estar siempre preparados, siempre listos, en cualquier momento, para dos cosas. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, y en cualquier momento también nos puede sorprender el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Esa máxima, por así decirlo, es para todos, de santidad para arriba, nunca para abajo. Muy bien, digamos, pregunta número 8. Perdón, pregunta número 9. Jesucristo prometió guardarnos de la hora de la prueba. Jesucristo prometió guardarnos de la hora de la prueba. Esto significa que Jesús sacará su iglesia en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Jesucristo prometió guardarnos de la hora de la prueba. Esto significa que Jesús sacará su iglesia en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, hermano.
Verdadero, hermano. Todos tenemos esa fe, esa esperanza, hermano. Ya, ya, muy bien. Apocalipsis 3:10, ¿no es cierto? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra, los moradores de la tierra, son todos aquellos rebeldes que no quieren saber nada de Dios, de Jesucristo, de su palabra, de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿ya? Es la gran tribulación. Amén. La gran tribulación. Según Mateo 24, 21, 22. La gran tribulación. Entonces, ese periodo de gran tribulación, el Señor prometió sacarnos, quitarnos, arrebatarnos, del griego arpazo, sacar violentamente, quitar violentamente de un lugar a otro, trasladar violentamente de un lugar a otro. Todo eso es sinónimo de arpazo. De ahí viene la palabra arpazo. ¿Ya? Muy bien. Entonces es verdadero. Jesucristo prometió, ¿no es cierto?, sacarnos del periodo de la gran tribulación. Ahora, puede ser, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, Israel ya, ¿no es cierto?, lo que comentamos un poquito atrás, un momento atrás, puede que a lo mejor alcancemos a ver al anticristo, no lo sé. Porque Israel, ¿no es cierto?, está entrando en un periodo de hacer pactos con las naciones árabes, de tal forma, ¿no es cierto?, que pueda, cuando se presente el anticristo, ¿no es cierto?, lo van a recibir como su Mesías. Jesucristo dijo en Juan 5:35, me parece, ya, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibí. Otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. A eso fue profético, porque la nación de Israel, ¿no es cierto?, va a reconocer al anticristo como su Mesías. Los árabes lo llaman el Mahdi o el Imán. Ya en la Biblia se le llama como el anticristo. Entonces, lamentablemente, ¿no es cierto?, lamentablemente Israel va a ser engañado. Y puede, le vuelvo a decir, que a lo mejor a nosotros alcancemos a ver a este hombre, a conocerlo, no lo sé, eso no se sabe. Puede que no, espero que no. Por mí, que el Señor Jesucristo nos venga a buscar ahora mismo. Y nos vamos con el Señor a la casa del Padre, según Juan capítulo 14, del 1 al 3. Muy bien. Pregunta número 10. A ver, pregunta número 10. La gran tribulación se sentirá en el mundo entero. Pregunta número 10. La gran tribulación se sentirá en el mundo entero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, hermano. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué dice la hermana Mónica? ¿Goldita? Verdadero. Verdadero. Bien. ¿Goldita? Yo, verdadero. Ya. Ya. Verdadero. Claro que sí. Porque aquí dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación va a ser universal. Cuando decimos universal, no me refiero en todo el universo, en la Tierra, en el planeta Tierra. No se olvide que ha de venir sobre la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la Tierra o los moradores de la Tierra. Ah, llegó Lolita. Bienvenida, Hola. Lolita. Bendiciones. Bendición. Ya, entonces la gran tribulación va a ser universal. Universal significa va a ser en el mundo entero. En el mundo entero. ¿Ya? Si ustedes se encuentran con pastores, con predicadores que dicen que no, que la gran tribulación va a ser solamente para Israel, para nadie más, claro, va a ser Israel, va a ser el epicentro, ¿ya? Pero la gran tribulación va a abarcar el mundo completo, todas las naciones del mundo.
Porque todas las naciones del mundo, ¿no es cierto?, han ofendido a Dios, le han dado la espalda a Dios, a su palabra, han rechazado el sacrificio que Jesucristo hizo por toda la humanidad, no por unos pocos. Claro, se concreta en unos pocos, aquellos pocos que hemos recibido la salvación del Señor, que le hemos abierto nuestro corazón. Pero Jesucristo murió por todos los pecadores, ¿ya? Entonces, la gran tribulación viene sobre el mundo entero, no se olvide, sobre el mundo entero, ¿ya? No sobre solamente el Medio Oriente, sobre el mundo entero. Los cataclismos, los terremotos, las guerras, pestilencia y todo ese tipo de cosas que vienen es para el mundo entero, no solamente para Israel. Para Israel más que nada es un problema espiritual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Israel espiritualmente está muerto. No reconocen a Jesucristo como el Mesías, y mucho menos como Señor y Salvador personal de sus vidas. No les interesa. Bueno, Dios sabrá, ¿no es cierto?, cómo va a tratar con su amado y bendito pueblo Israel. Pregunta número 11. Los moradores de la tierra pertenecen a la iglesia. Los moradores de la tierra pertenecen a la iglesia. Los moradores de la tierra pertenecen a la iglesia. El hermano Mario también se ha unido ahí. Falso. Ya. Falso. Falso. ¿Qué opina Mario? Lolita. Falso. Ya, Mario, ¿qué opina? Mario. Mónica. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Le digo, hermano, otra vez. Falso. Ya, muy bien, hermana Mónica. ¿Qué pregunta es? Hay que justificar la falsa porque es falsón, ¿no? No, no se preocupe. No se preocupe, hermanita querida. Gracias. Vamos a la pregunta número 10. Perdón, número 11. A todo esto, las preguntas están ahí, las preguntas están en el grupo de estudio bíblico. Dice, los moradores de la tierra pertenecen a la iglesia. ¿Verdadero o falso? Ya todos han dicho que es falso, pero falta el hermano Mario. ¿Cómo? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ya, muy bien. Los moradores de la tierra, lo acabo de decir, pues, son todas aquellas personas que no aman a Jesucristo, que no quieren a Dios, que quieren aprobar todas las leyes inmorales, sucias, perversas y malas, que quieren legislar sobre todo lo malo. Los moradores de la tierra son solamente aquellas personas que viven solamente para los deleites aquí en la tierra, no piensan en la eternidad. No les interesa Jesucristo, Dios, su palabra, y mucho menos nosotros. Entonces, esos son los moradores de la tierra. Sobre eso viene la gran tribulación, no sobre la iglesia. El Señor, ¿no es cierto?, ya nos libró de la condenación del infierno, ¿no es cierto?, de la culpa por nuestros pecados, etcétera. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó ese precio. Nosotros, ¿no es cierto?, cuando el Espíritu Santo de Dios tocó nuestro corazón, le rendimos nuestra vida y nuestro corazón ¿a quién? A Jesucristo. El Padre Celestial, ¿no es cierto?, hizo morar su Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que somos? Hijos e hijas de Dios. ¿Ya? Entonces, en este momento somos la novia del Cordero. Cuando se produce el casamiento, ahí la mujer pasa a ser la esposa del hombre. Y el hombre pasa a ser el esposo de la mujer. Entonces, con Jesucristo va a ser lo mismo. Jesucristo es el novio, y en este momento nosotros somos la novia del Cordero, la prometida, la iglesia. Y una vez que arriba, ¿no es cierto?, en el cielo pasemos el tribunal de Cristo y luego las bodas o el casamiento de Jesucristo con la iglesia, las bodas del Cordero, ahí recién pasamos a ser su esposa. Todo eso es figurativo, ¿ya? O metafórico. Muy bien. Entonces los moradores de la tierra pertenecen a la iglesia. Falso, falso. No pertenecen a la iglesia. Falso. Pregunta número 12. Retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. Significa amar a Dios, amar a Jesucristo y esperar su venida. Pregunta número 12. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Significa amar a Dios, amar a Jesucristo y esperar su venida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero Verdadero. Verdadero. ¿Ya? ¿Quién más? Verdadero. ¿Ya? ¿Quién más falta? Hermana Norma. Hermano Mario, hermana Loida. le repito, verdadero, mi hermano. Ah, ya. Es que a veces aquí, no sé, las burbujitas no se encienden tan rápido. Ya. Falta entonces Mario Loida. Amar a Dios. Verdadero. Ya, ¿qué dice Mario? Verdadero. Verdadero, claro que sí, pues verdadero. Ya retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Significa amar a Dios, amar a Jesucristo y esperar su venida, o amar su venida, como dice Pablo, los que aman su venida. No se olviden, vean las noticias. Yo no tengo noticias, pero me llegan o sea, no tengo televisor, por eso no veo noticias, pero me llegan al Facebook, o al WhatsApp, qué sé yo, y cuestión. Ya, Israel acaba de firmar un pacto, ¿no es cierto?, con las naciones árabes. Por ahí va el asunto. Por ahí va. Seguramente después se van a comprar más naciones árabes, qué sé yo. Y no se olvide, según Daniel 9:27, ¿no es cierto? Ayer me preguntaba una hermana, hoy día ya no me acuerdo yo, si es el famoso pacto con el anticristo. Y yo le dije, a ver, para empezar, todavía no es porque el anticristo no ha aparecido. ¿Por qué no aparece el anticristo? Porque hay alguien que lo detiene, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Ya, porque uno dice la iglesia, bueno, tendría que ser por causa de la iglesia. ¿Ya? ¿Ya? Pero en fin, lo que detiene, ¿no es cierto?, la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo. Lo vimos eso en la hojita cuando vimos los tiempos del fin, ya, por la etimología de la palabra. ¿Ya? Muy bien. Entonces es totalmente verdadero, amar a Jesucristo y esperar su venida. Pregunta número 13. Pregunta número 13. La ciudad de Dios es la Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios es la Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios es la Nueva Jerusalén. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? Verdadero. 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 La ciudad de Dios. ¿Ah? Mario, ¿qué dice? Verdadero. Verdadero. Ya, hermano Enrique. Verdadero, hermano. Ya, verdadero, pues. Sí, ¿Te fijas? verdadero. Aquí está la respuesta. Aquí yo tengo mi Biblia abierta, ¿ves? ¿Te fijas? Aquí tengo mi Biblia abierta. Versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él mi nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. Por eso le digo, las preguntas están tomadas de aquí mismo está la respuesta. Más facilita no puede ser. Verdadero, la ciudad de Dios, ¿no es cierto? La ciudad del Dios Todopoderoso es la nueva Jerusalén. Hermano Rudy, Hermana Mónica, dígame. no, quería comentar para profundizar un poco más del tema de lo que usted estaba a los hermanitos sobre el tratado de paz que se hizo Israel con los árabes. Miren, no estoy claro si fue Isaías, porque la verdad que no me lo aprendo de memoria, pero sí antes, imagínense, mucho antes que Jesús viniera a la tierra, se había dado esa profecía que cuando el hombre dijera paz, empezaba lo que es ahora, como dijéramos, el inicio de la tribulación, porque esa paz que ellos firmaron no estaba Dios en medio de ellos.
No, ni siquiera le Claro. consultaron, ni siquiera le preguntaron, ni siquiera lo invitaron. Entonces, es una paz realmente que ya que estaba profetizada, porque este es el inicio de todo lo que va a desencadenar, como usted lo afirmó anteriormente. Esta es una de las señales, por eso que es importante estar bien claro lo que está pasando. Eso para que los hermanitos puedan darse cuenta que estamos adorando a un Dios verdadero y que podamos ser semilleros e ir sembrando esto cuando alguien nos pregunta, oye, pero ¿en qué te vas a ir? En estas cositas tan simples, algo que la gente podemos a lo mejor, porque Dios hace la otra parte, pues, de poderle enseñarle, ¿no es cierto? Y decirle, mira, estas cosas se están dando porque esto ya estaba escrito, estaba de muchos años antes, imagínense. Entonces, qué maravilloso porque se cumplió, por las profecías de Dios se han cumplido una por una, así como sus promesas. Gracias. Muy bien, hermana Mónica, muchas gracias. Excelente acotación. Ya. Isaías capítulo 28. Se lo voy a leer yo, Isaías capítulo 28. Después usted, si gusta, lo lee en su casita. Déjeme Dice, buscarlo. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Daniel? Isaías capítulo 28. Ah, Isaías. Sí, Bueno, perfecto. Daniel capítulo 9, versículo 27 también dice lo mismo. Daniel Ah, 9, ya. 27. Ah, qué bueno. Pero aquí en Isaías dice lo siguiente. Dice, Isaías 28, 15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 18. Isaías 28, ahora el versículo 18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte. ¿Te fijas? Y vuestro convenio con el Seol, con el infierno, no será firme. Dice, cuando pase el turbión del azote, seréis de él. Ese él está con acento. Ese él está con acento. Ese él con acento es un pronombre. Un pronombre reemplaza un nombre. El nombre reemplaza una persona. Ahí es el anticristo. ¿Se fija? Ahí lo personifica. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Mire lo que le está diciendo el Señor a Israel. Esto todavía no se da. Este pacto, el comienzo, por así decirlo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmar, el anticristo lo va a confirmar, lo va a ratificar, por así decirlo. ¿Ya? Y entre otras cosas, ¿no es cierto?, más adelante seguramente van a venir más acuerdos con más naciones árabes entre Israel y se le va a permitir a Israel, ¿no es cierto?, construir su templo. Y fíjese, ¿no es cierto?, que es segunda de Tesalonicenses 2, del 4 en adelante, dice, ¿no es cierto?, que tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. En el templo se refiere al anticristo, ¿no es cierto?, que se va a sentar en el templo que va a construir la nación de Israel. En este momento no tienen templo. Entonces, por eso les digo, debemos estar preparados para dos cosas. No sabemos en qué momento vamos a morir, debemos estar listos para irnos con el Señor en caso que muramos. Y no sabemos en qué momento el Señor Jesucristo viene por su iglesia, porque Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, para esas dos cosas tenemos que estar preparados. Dios quiera que nos encuentre, ¿no es cierto?, bien preparados para ese momento. Muy bien. Pregunta número 3, entonces, ¿la ciudad de Dios es la Nueva Jerusalén? Correcto, verdadero. Y por último, pregunta número 14. Columna significa mantenerse firme en la verdad de la palabra de Dios y en la sana doctrina. Columna significa mantenerse firme en la verdad de la palabra de Dios y en la sana doctrina. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadera. Verdadero. 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 Sí, son columnas, pues, son las columnas que ¿cómo le podemos decir? Las que Mantenerse firme, la verdad de la palabra de Dios y en la sana doctrina. Ya, verdadero. Verdadero, claro que sí. Ya, si nos mantenemos en la verdad que es Jesucristo y en la sana doctrina, vamos a estar firmes en la presencia del Señor. Pues. Ya no nos vamos a dejar influenciar por falsa doctrina, por
por falsas enseñanzas, etc. ¿Por qué? Porque al conocer, ¿no es cierto?, la sana doctrina, al conocer la palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está mi Biblia para que la vean. ¿Ya? Al conocer esto, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo humildemente nosotros estudiando la palabra del Señor, nos hace tener un fundamento firme, un fundamento estable. Cosa que si el día de mañana digan, oye, el rapto de la iglesia va a ocurrir el 20 de octubre del 2020. No, porque Dios conocemos, ¿no es cierto?, que Jesucristo dijo el día y la hora nadie lo sabe. Oye, mira, hay un profeta ahí diciendo que Jesús se le apareció en una luz y él dijo que la Biblia era mentira. Nosotros que conocemos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de inmediato que es un falso profeta. ¿Se fijan? O venga, mire, Jesucristo está haciendo milagros y el hombre, la mujer oran, ¿no es cierto? Y dicen, invocamos al espíritu de Munra y no sé qué cuestiones más para que en el nombre de este otro sean sanados. Y nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Jesús dijo, todo lo que hicieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? O será hecho, etcétera, etcétera. Vamos a ver al tiro que son cosas falsas, ¿se fijan? Por eso es importante conocer la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Ya? Conocer bien la palabra del Señor, ¿no es cierto? Todo lo que el Señor nos permita entender de su palabra. ¿Ya? Porque no podemos, a lo mejor podemos tener una opinión personal, pero pues, esa opinión personal puede estar equivocada. Podemos hacer especulaciones, ¿no es cierto? Sin mala intención, pero pueden estar totalmente equivocadas. ¿Ya? Por ejemplo, con respecto a las fechas, respetamos mucho a los judíos mesiánicos, que son como nuestros hermanos mayores, por así decirlo, que creen en Jesucristo por ser de la nación de Israel, ¿ya? Pero son muy dados a las matemáticas, a las aritméticas, etcétera, a calcular fechas, cosas así, y el Señor fue claro, el día y la hora nadie lo sabe. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cuando dijo en el Hijo del Hombre lo sabe, él era porque en ese momento como humano no lo sabía, ahora sí lo sabe. Ahora Jesús sabe en qué momento, ¿no es cierto?, va a venir, pero está esperando en su gestión que el Padre Celestial le diga, hijo, ve por tu iglesia. ¿Ya? Ni los ángeles, ni nadie sabe ese momento. Entonces han dado fecha a los testigos de Jehová, los adventistas, y hay montones de fechas. ¿Se acuerdan que el año 2012, bueno, para el año 2000 ni hablar, para el cambio de milenio, que los mayas aquí, que los mayas acá, no sé si se acuerdan. Después del 2010, después del 2012, que un tan Hopkins en Estados Unidos, no sé qué cuestión, que había hecho unos cálculos, y creo que se mató el fulano, un montón de estupideces. Si Jesucristo nos dijo que el día y la hora nadie lo sabe, es porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué pones a hacer cálculos y matemáticas para allá? No. Dice que el justo vivirá por la fe. ¿Qué es lo que es vivir por la fe? Confiado en Jesucristo todos los días, como si fuera el último día. Como si hoy, ¿no es cierto?, fuera el último día. Y si mañana el Señor nos regala otro día, amén, pues haremos esto y aquello, prepararemos algo para el 18, para el 19, para el 20, qué sé yo, lo que sea, si Dios quiere. Y si no, no nomás. Entonces, para dos cosas tenemos que estar bien preparados, para dos cosas. Primero, no sabemos en qué momento puede llegar la muerte, en qué momento Jesucristo le puede dar permiso a la muerte para que nos toque. Debemos estar preparados. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, no sabemos en qué momento Jesucristo nos viene a buscar, debemos estar preparados. Amén. Amén, hermano. Amén. Se fueron Ya. todos los hermanos. Amén, hermano. No, Ya. estábamos escuchando, hermano. Muy bien. Hermano No sé Ruiz. si hay una pregunta o alguna consulta o alguna acotación con respecto a la iglesia de Filadelfia. Amor fraterno. El próximo viernes 18, que es feriado, igual tenemos estudio bíblico. ¿Ya? Si hay un hermano, dos hermanos, con el viernes pasado lo hicimos con la hermana Norma, y después se añadió Lolita y Mario. Nadie más. Entonces, no me acuerdo qué me preguntaba, hermano, es que es feriado. Yo dije, ¿y qué tiene que ser feriado? La hermana Gisela parece que Pero lo podemos cambiar para el sábado, no hay mucho problema. es que el sábado yo tengo No me diga que estudie en la radio, porque en la radio, sí.
Ay, hermanito, yo lo tuve el otro día yo esperando. Les pido disculpas, que justo se me echó a perder el computador, no sé qué le pasó al cacharro inmundo, sucio, cochino, que justo falló, por hermana Mónica. Entonces, el viernes el estudio es normal, que sea feriado, hermano, sea 1 de enero, sea 1 de mayo, de junio, de lo que sea, tenemos que seguir la palabra del Señor igual. Ahora, si usted está ocupadito, porque está haciendo un asado, bueno, a esa hora de las 20:30, 9 de la noche, ya es un poco difícil estar haciendo asado. Generalmente se hace a la hora del almuerzo, como es 18. Y si usted no se está ocupado con su familia, por qué motivo, si no desea participar, no hay problema, no hay problema. No participe, no. Porque no se olvide que esto no es una obligación. ¿Ya? Todos los estudios bíblicos son voluntarios. Yo los invito a que estudiemos la palabra del Señor nada más, pero no puedo obligarlo. Entonces, si alguien no puede o alguien no quiere, no hay problema. Si está ocupado, no hay problema. Si hay un hermano o una hermana, como le digo, el día viernes de la semana pasada partimos los 2 solos con la hermana Norma. Ya. Pero este viernes que es 18, que es feriado, no importa sea feriado, sea el día que sea, excepto, ¿no es cierto?, que yo el día sábado, ¿no es cierto?, tengo programa en Radio Aliento, y el día domingo tenemos la reunión dominical. Entonces... O cuando nos vayamos con el Señor, ahí no vamos a estar. Claro. Entonces, el día viernes 18 de septiembre, que es el aniversario patrio que tenemos acá en Chile, celebramos la primera junta de gobierno y bla, 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 bla. Está bien, pues somos chilenos, ya le damos gracias a Dios. Si alguien se va a comer su asadito a la parrilla, o va a hacer empanaditas con la hermana Norma, qué sé yo, la hermana Mónica, va a hacer una parrilla, lo que sea, ya, está bien. Pero eso generalmente a la hora de almuerzo, la 1, 2, 3 de la tarde. El estudio bíblico siempre yo empiezo a las 8:30, 9. ¿Ya? Entonces, para que sepamos que el día viernes hay estudio bíblico normal, ¿no? ¿Ya? Bueno, el hermano Mario con la hermana Loida ya tiene una parrilla nueva, así que ya la estrenaron. Sí, pues, pero lo faltan los invitados, dijeron. Bueno, por eso, si por ese motivo alguien no puede participar, no hay problema, no participa, no. Pero a mí, si llega la pura hermana Norma y yo, como el viernes pasado, hacemos un estudio bíblico, que es de la última iglesia. No se preocupe, hermano. Ahí voy a estar. No, ahí vamos a estar, hermano, porque nosotros acá estamos solitos nomás. Claro, pero no hay problema. O sea, la pregunta es, ¿va a haber estudio? Sí, pues hermano, aunque sea feriado, sea festivo el día que sea, independientemente que esté con rojo o sin rojo, sea festivo o no en el calendario, tenemos que seguir con nuestras reuniones igual, los estudios bíblicos igual, las reuniones de oración igual, los ayunos igual, todo igual. Bien, antes de terminar, ¿alguna pregunta, duda o consulta con respecto, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filadelfia? Fue, ¿no es cierto?, de más o menos 200, 250 años, en la cual, ¿no es cierto?, el Señor permitió que por medio de esta iglesia, de este periodo, Filadelfia, amor fraterno, llegara el evangelio a todas partes del mundo conocido. De aquel entonces, 1700, 1800, 1900, fueron como 200, 250 años. Y llegó acá a Chile también. En el año 1850 o 60, por ahí, llegaron los primeros misioneros ingleses. ¿Ya? Llegaron acá con el evangelio, a Valparaíso, con Biblia y todo el asunto. Obviamente eso le cayó re mal al catolicismo romano, que era la religión oficial que trajeron los católicos, ¿ya? Pero igual el evangelio se ha expandido no tan solo en Chile, en todas partes del mundo. Entonces este periodo de Filadelfia, amor fraterno, ¿no es cierto?, delante del Señor fue muy significativo. Ya la iglesia, aunque tenía poca fuerza, aunque eran chiquititos, amaba a Dios, honró al Señor, se tradujeron las Biblias, se evangelizó, etcétera, etcétera. Por eso, ¿no es cierto?, el Señor eligió el nombre de esa ciudad, de Filadelfia, amor fraterno, para graficar, para ejemplificar, ¿no es cierto?, de que este periodo, ¿no es cierto?, delante del Señor fue de mucho provecho, y que el Señor abrió una puerta. ¿Cuál fue? El evangelismo, y nadie la pudo cerrar, es decir, ni el enemigo, ni nada, ni nadie, ni los judíos,
la nación de Israel, etcétera, pudieron cerrar esa puerta. No, solamente, ¿no es cierto?, el Señor la abrió para que todo el mundo conozca, ¿no es cierto?, tuviera la palabra de Dios. Y, ¿no es cierto?, el día viernes, si Dios así lo quiere, viernes 18 de septiembre, que es feriado, vamos a ver el último periodo, ¿no es cierto?, de la iglesia, que es la Odisea. ¿Ya? Que es, a mi humilde opinión, es la iglesia más penca que hay. Más mala. Junto con Pérgamo y con Tiatira y Sardis por ahí. Ya la de Éfeso, el deseo ardiente, los primeros apóstoles ya estaban evangelizando a full time, pero dejaron lo principal, pues el amor a Jesús lo dejaron de lado. Después vino, ¿no es cierto?, Esmirna. Esmirna, ¿no es cierto?, ya fue amargura, fue amargo ese periodo de mucha persecución, de mucho sufrimiento. Pero después ya Pérgamo se empezó a mezclar, la iglesia empezó a mezclarse con el mundo. Tiatira ya la iglesia estaba mundanalizada total, simbolizada por Jezabel. Después Sardis, los que salieron fuera, la reforma protestante, fue considerada muerta porque se quedaron en puras discusiones teológicas. Y ahora Filadelfia, ¿no es cierto?, la iglesia que marchó al evangelismo. Y por último, la iglesia, le vuelvo a decir, pues la iglesia más penca de toda es la Odisea, el periodo que estamos viviendo nosotros. Ya, un periodo en el cual, ¿no es cierto?, la iglesia, los evangelistas, pastores, ciertos segmentos de la iglesia se ha podrido con el dinero, por el falso evangelio de la prosperidad, qué sé yo, la confesión positiva y montones de filosofías diabólicas que han entrado a la iglesia. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto?, si Dios quiere, lo vamos a ver el día viernes 18 de septiembre a las 20:30 horas aproximadamente. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Mario, tú no ibas a hacerle... Mi hermano. Dígame. Sí, no es de lo que era de la iglesia en general. Es que yo no recuerdo que usted se comprometió a mandarnos unas hojitas. Me parece que fue en la iglesia de Tiatira que dijo que eran muchos años, muchas anotaciones, que no anotemos, que usted no iba a mandar las hojitas. Ah, ya. Le voy a sacar unas fotos al libro y se la envío al grupo. Muchas gracias, hermana Norma, por hacerme acordar. Me había olvidado, disculpe. Sí, por favor. Ya, ningún problema. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta con respecto a la iglesia de Filadelfia? Consulta. Sí. Hermano Rudy. Sí, le escucho. El hermano Mario por acá. Ya, hermano Mario, dígame. Oiga, mire, cada uno de los hermanos que están ahí han escuchado la prédica de la venida del Señor, ¿cierto? Ya. Y resulta que, no sé, que la mayoría de ellos han escuchado que dice, pasando esto lo que es la pandemia, las prédicas dicen que el Señor ahí viene. No sé si también lo ha escuchado usted a los predicadores, uno lo ve en la televisión, o sea, la televisión digo por internet. En YouTube. En YouTube, sí, correcto. Y uno empieza a pensar, porque si uno no está fundamentado en la palabra de Dios, uno, o sea, queda con eso en el corazón y en la mente, ¿me entiendes? Y yo creo que lo que tienen más, lo que saben mucho la Biblia, también y se preocupa. Es como no sé si me explico. Sí, hermanito Rudy, ¿Sí? consulte que esos predicadores que él ha escuchado son latinos o son de la otra parte del mundo. No, esos son medio, o sea, de acá, de fuera. Y también, ¿cómo se llama? Sale escrito ahí en la pantalla de ¿cómo se llama? De YouTube, sale que hay que tener cuidado porque está pasando la pandemia.
Pero no de esos pastores, por ejemplo, Guillermo Maldonado, ni no. No, son que uno siempre escucha. ¿Ya? Y hay gente que se preocupa de eso, que conversa con hermanos aquí, como que se preocupa. ¿Ah? Usted conversa con él, no, si hizo pasando esto, escuché una prédica que dijeron que el Señor venía y había que estar preparado. Por eso digo yo, pues, hay personas que creen en eso, ¿me entiendes? Esa era mi acotación, hermano Rudy. Ya, correcto. A ver, el principio básico de lo que Jesucristo dijo en su palabra es que el día y la hora nadie lo sabe. Lo que estamos viviendo ahora es el principio de dolores que Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, los momentos que van a preceder ya al rapto, arrebatamiento de la iglesia. No se olvide que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hablan del rapto, arrebatamiento de la iglesia porque a ellos no les fue entregado. Esa doctrina se la entregó al apóstol Pablo, el Señor se la entregó a Pablo después, como 30 años después, ¿ya? Cuando le escribió a tesalonicenses, ¿no es cierto?, y a los corintios. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no pueden hablar del rapto, arrebatamiento de la iglesia, porque a ellos no se les reveló, pues no se les mostró. ¿Entiende? Entonces, si hacemos bien la separación, que eso yo lo dice al principio de los estudios bíblicos, haga la separación ahí en Mateo capítulo 24, Marcos 3 y Lucas 21 de los tres periodos. Primero, ¿no es cierto?, de lo que es el principio de dolores, que es lo que estamos viendo nosotros. Después los dolores propiamente tal, que es la gran tribulación. Y por último, ¿no es cierto?, la segunda venida literal del Señor Jesucristo, que es la tierra. Si se hace esa separación, si alguien no la tiene, me avisa. Si me dice hermano Rudy, ¿podemos hacerla? La podemos hacer ahora mismo, si acaso quiere, no hay problema. ¿Ya? Entonces, con respecto a eso, Jesucristo fue claro diciendo que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, lo que estamos viviendo ahora de terremotos, tsunami, hambre, pestilencia y todo este tipo de cosas, Jesús dijo que era el principio de dolores, pero nada más. No dijo, a ver, terminando la pandemia en el año 2021, vengo a buscarlo. No dijo eso. Tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede suceder, puede ser ahora mismo. Porque Jesús, cuando dijo, el Padre puso en su sola potestad, el Padre Celestial, el único que sabe en qué momento. Ahora, obviamente, Jesucristo ahora lo sabe y el Espíritu Santo lo sabe, le vuelvo a decir. Jesús dijo, en ese momento, cuando dijo eso, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera él, era porque él en su condición de humano no lo sabía. Pero ahora sí a la diestra del Padre, claro, pero está esperando en sujeción al Padre, que el Padre Celestial le diga, hijo, ve por tu iglesia, por tu novia. ¿Ya? Pero el día y la hora nadie lo sabe, nadie. Por eso es que Jesús dijo que tenemos que velar y estar atentos. Si no, yo siempre, bueno, el hermano David Diamond, ¿no es cierto?, dice, si el Señor nos diera la hora, el día, la fecha, el momento exacto en que nos viene a buscar, nos haría un daño, nos perderíamos. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, pues supongamos que ya Jesús viene el 28 de diciembre del año 2020, a las 10 de la mañana, hora de Chile. Ya en Europa van a ser como las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, como las 4, 5 de la tarde. En Israel más o menos esa hora, y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros de aquí nos relajamos. Si ya sabemos el día y la hora en que el Señor nos viene a buscar, nos relajamos, pecamos, bla, 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 vivimos una vida mundana hasta el día 27 de diciembre del 2020. Ahí nos consagramos, ayunamos, entramos en oración y el Señor nos perdona y nos vamos con Jesucristo. Cuento fácil. Pero ¿y dónde está el proceso de santificación que el Señor está haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida? Porque todos los días fallamos. Todos los días pecamos, pero no es una práctica pecaminosa, no, es que caemos. ¿Me fijan? Esa es la diferencia, el Hijo de Dios. Caemos en pecado, caemos en alguna falta, qué sé yo, etc. Bueno, ahí está el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, dándonos entendimiento de que ofendimos a Jesús, o lo ofendimos a Él, o le fallamos al Padre Celestial, etc., ¿no es cierto? Y tenemos que pedirle perdón, ¿no? Pero los videos en YouTube que salen, ¿no es cierto?, diciendo, no, que termina la pandemia, Jesucristo nos viene a buscar, no, a veces son opiniones personales, Mario. O especulaciones. Pero también, mire,
no es por criticar nada, pero uno tiene la radio de aliento y hay audios que igual atemorizan, pues, o sea, lo mismo que haber una escasez grande, que hay que guardar esto, que hay que guardar Ya, esto otro. ya. Ya, Eso, como que hay gente cristiana que, como le digo, hijo de Dios, que también se preocupa porque, ya. y después llega y dan como 2, 3 semanas más y llega el día de las 12, 3 semanas y el Dios siempre lo tiene bendecido, los cuida, los protege. Y ahí quedamos otra vez y escuchamos después otra vez lo mismo. Ya, ahí, a ver, hay que hacer una aclaración. Eso de que, por así decirlo, el chancacazo es para los yanquis, para Estados Unidos. El problema es que si le llega a los yanquis, cloteamos todo, porque toda la economía del mundo depende de Estados Unidos. O sea, si clotean los gringos, los americanos, cloteamos todo. ¿Entienden? Entonces el llamado a juntar agua, alimentos y todo ese tipo de cosas es para allá, para los yanquis, para los norteamericanos. ¿Ya? Pero la economía del mundo toda nos vamos a ver afectados porque nosotros, Chile y Latinoamérica y todo el mundo depende de la economía norteamericana. Entonces, ¿por qué el señor le va a mandar un chancacazo a los yanquis? Porque cloteándolo a ellos, nos clotea a todos nosotros, para que aprendamos a confiar en él, pero el señor también dice que juntemos alimentos, juntemos agua. Entonces, por último, en el peor de los casos, no cuesta nada juntar un poco de abarrote, un poco de carne, qué sé yo, juntar agua, ya Dios quiera que no pase nada, pues me refiero a nosotros, pero ¿y si pasa y no hemos juntado nada? Entonces, el chancacazo, les vuelvo a decir, de todos los hermanos y hermanas, es para los gringos, que va a caer un asteroide, que va a venir un terremoto y una pila de lesiones más. Les vuelvo a decir, si clotea la economía de los yanquis, de los gringos, los norteamericanos, cloteamos nosotros, nos va a arrastrar a todos. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos estornuda y el mundo se resfría, porque todas las economías dependen de ellos. Entonces, señor, ¿dónde va a golpear? Donde los yanquis más están acostumbrados. Los gringos están acostumbrados a vivir una vida, pero así a todo pasto, teniendo mansiones, teniendo dinero, viajes y cuestiones. Pero ¿y quién se preocupa de servir al Señor? En Estados Unidos. ¿Se fijan? Nosotros no, pues nosotros somos pobres, vivimos gracias a Dios con lo que el Señor nos da, nomás y listo. Un trabajo, una profesión, teniendo un alimento, una casa, simple, pero los gringos no, por los gringos les gusta tener sus mansiones, dinero, cuentas en el banco, viajes para allá, viajes para acá, se dan la tremenda vida, están acostumbrados a eso ellos. Y peor aún que Estados Unidos como país, como nación, ha hecho unas blasfemias horribles contra Dios. Entonces el Señor se los tiene entre el alza y el punto de mira, se los tiene listos. Pero si les da el chancacazo a ellos, vamos a clotear nosotros también. No tan solo la economía de Chile, de Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, todo, Centroamérica, México, Europa, todo, va a arrastrar todo. Entonces, si somos sensatos, decimos, Señor, ten misericordia y permite que hartos hermanos en Estados Unidos, como son hartos millones, ya puedan orar y puedan clamar al Dios del cielo que tenga misericordia y vamos a salir beneficiados nosotros. Ahora, si el Señor le manda un chancacazo a ellos y nos guarda a nosotros, ya está bien. Pero siempre como prevención podemos juntar alimento y podemos juntar agua, no hay problema. Pero, a ver, Mario, si tuviéramos que decir el día y la hora, no, a ver, terminando esta pandemia viene Jesucristo, no. Si te refieres a eso, no. No, eso no es el día y la hora, nadie lo sabe. Ni lo vamos a ver nunca tampoco. Amén. 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 ¿Alguna otra consulta, alguna otra acotación? Hermana Mónica, hermana Norma, Huldita, hermano Enrique, hermana Angélica. Se fueron los hermanos. No, Hermano Rubí. Hermano Rubí. Todo claro. Por parte, hermano Rubí. Todo claro. ¿Sí? Hermano Rubí.
Hermano Enrique, dígame. El hermano, él se siente con cierto temor por las profecías que a veces llegan, ¿cierto? Las predicaciones. La palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Nosotros los cristianos no debemos que tener miedo porque hay un Dios poderoso que Él nos va a sustentar en los momentos más difíciles. Veamos cómo Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto. Ahí está el ejemplo. Cuando había hambre en tiempo de Jesús, Dios multiplicaba los panes y los peces. Y Dios le proveyó cuando el pueblo de Israel tenía hambre. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia y nosotros no tenemos que atemorizarnos, aunque hayan, Dios de por cierto lo está haciendo de enviar para que nos preparemos nomás, para que estemos preparados. Dios está advirtiendo, es una advertencia. Y debemos darle gracias a Dios que Él nos está advirtiéndonos, para que nos acerquemos más a Él. La gloria sea para el Señor, hermano. Amén, amén, así es. Amén, amén. El Señor nos está advirtiendo. Si nos está advirtiendo que, le vuelvo a decir, el Señor se las tiene prometidas a los yanquis, no a nosotros. Nosotros somos pobres, pues. A los gringos, a los americanos, a ellos se las tiene prometidas. Les quiere mandar un chancacazo, pero les vuelvo a decir, claro, podríamos decir, ya, por fin estos yanquis que han hecho cuántas guerras y cuánta maldad no han hecho, claro, si Dios lo sabe, por eso les tiene preparado ese juicio. Pero si si se fregan los yanquis, nos fregamos todos, porque toda la economía del mundo depende de los gringos, de los americanos. Entonces, si el Señor nos está advirtiendo a juntar agua, alimentos, hagámoslo. No una tonelada de alimentos, pero tener una reserva de agua, de alimentos enlatados, cosas así, cosas sencillas. ¿Ya? Pero siempre, como dijo el hermano Enrique, confiados en que el Señor va a guardar nuestra vida y siendo prudentes. Prudente. Si usted toma, por ejemplo, esa palabra de guardar alimentos, ya junta alimentos, leche para los niños, medicina, algunas cosas, alcohol, qué sé yo, algodón, olivindona ayudada, cosas así. Ya, listo, tengo un stock, yo de hecho lo tengo. ¿Ya? Porque allá en Arica teníamos que vivir todos los días con un bolso con ropa. Allá en Arica ahí tiembla casi todos los días, y a veces pegaban los chancacazos más o menos grandes. Entonces, debajo de la escalera había que tener un bolso con ropa para la guagua, y con medicina y una pila de cuestiones más, botellas con agua para el baño, o agua para beber, montones de cosas. Entonces yo estoy acostumbrado a eso y acá tengo lo mismo, o algo parecido. Pero siempre confiados en el Señor, como dijo el hermano Enrique. Dios guardará nuestras vidas. Ahora, si el Señor nos quiere llevar, hasta aquí nomás llegó nuestra vida, hasta aquí llegaron los estudios bíblicos, nos vamos con el Señor nomás. Porque Él dispone de nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta más. Sí, les vuelvo a decir, debemos estar atentos a lo que está pasando con Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios, no la iglesia. ¿Ya? Pero con temor de Dios, pero seguro en Jesucristo. ¿Sí, Uldita, dime? No, era eso lo que yo le iba a decir, le hace la acotación a Mario, que el reloj profético es Israel. Israel y los países asiáticos son los que están dando ahora. Hay que tener cuidado también con los países asiáticos, porque es un país asiático el que hackeó el Banco del Estado. No fueron colombianos ni ningún, fue un país asiático. Yeah. Que hizo lo del Banco del Estado. Yeah. Que robó los documentos. Porque creo que lo único que sacó dicen que fueron documentos. Para después, dice, los pueden vender o no sé qué cosas irán a hacer con ellos. Porque todos pensaban igual, pues que eran colombianos, que... Y no, son asiáticos. Bueno, los chinos cochinos. Uh-huh. Bueno, ahí le damos gracias a Dios porque casi todos tenemos nuestras cuentas ahí en el Banco del Estado. ¿Ves cómo el Señor nos ama y nos cuida? Como Dios nos guarda. Más mínimo. No sé si hay alguna consulta más, si no ya para ir terminando. Está todo bien, todo ok. Nada, mi hermano, ya, todo bien. Nada. Ya, muy bien. Bien, pues. Acá en mi hogar vamos a seguir
conversando el tema. No, pues si gusta, después de la reunión, después del estudio, podemos seguir conversando sin ningún problema. Pero tenemos que terminar el estudio bíblico. Bien, pues, hermana Angélica, ¿me escucha? Amén, hermano Rudy. Tenga la bondad, por favor, de despedirnos, y si alguien quiere seguir conversando, como decía Mario, ningún problema, podemos seguir conversando, pero el estudio bíblico hay que terminarlo, porque seguramente ustedes tienen que hacer también, ¿ya? No hay problema, pero hermana querida, por favor, despídanos con la oración, dándole gracias al Señor por haber estudiado, ¿no es cierto?, su palabra. Amén. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús le damos gracias por su amor tan grande, su misericordia que tiene para con nuestras vidas, Señor. En nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, usted, Señor, nos sostiene con su mano poderosa. Amén. En nuestras inseguridades, Señor, muchas veces, Dios mío, usted nos fortalece. Gracias, Señor, por aprender de su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es lumbrera nuestro camino, en la que nos guía, Dios del cielo. Por eso le damos gracias, Señor. Bendiga a nuestro hermano, Señor, que nos ayuda, Dios mío, a usted con su Espíritu Santo, Señor, le ha dado la revelación, le ha dado la enseñanza, Señor, para poder compartirla con nosotros, Dios mío, que esa palabra permanezca en nuestros corazones, Señor amado. Ayúdenos a retenerla, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, a ser verdaderos hijos suyos, mi Dios amado, no llevar un nombre de evangélico, sino ser hijos fieles, hijos que buscan la santidad, hijos que se preparan para su venida, Señor amado, hijos que tienen fe, Señor, que aunque venga lo que venga, Señor amado, usted estará con nosotros y nos sostendrá y nos fortalecerá, Señor, y nos sacará en victoria hasta su venida, Señor amado. Gracias, Dios del cielo. Bendiga a cada hermana, a cada hermano que ha estado, Señor, aprendiendo su palabra en esta noche, y aún aquellos que no pudieron, Señor, de igual manera usted alcance la bendición para ellos, Señor. Le damos gracias, gracias por su presencia maravillosa. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias por todo lo que nos presta. Reconocemos ante su presencia que nada es nuestro, que todo es suyo, Dios del cielo, y le damos gracias. Gracias por ser sus hijos. Clamamos tu bendición de lo alto, Dios mío, para cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bendiga. Nos encontramos el día Hermana. viernes a las 20:30 horas. Los hermanos que quieran seguir conectados, yo sigo aquí, no hay problema. Los que quieran desconectarse pueden salir. Dios les bendiga. Que tengan buen día. Yo Amén. me salgo. Buenas noches.